Buenas tardes, amigos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del coloquio Poéticas de la Hora que organiza la Cátedra Internacional de Poesía Marco Antonio Campos, que se aloja en el doctorado en Literatura Hispanoamericana de esta universidad. La cátedra que compartimos con la Universidad de Colima a través de Carlos Ramírez Huelvas y de Rogelio Guedea. Hoy tenemos esta magnífica conferencia con Heriberto Yepes. Quiero platicar brevísimamente una anécdota. En 2001, empezaron a venir a dar talleres escritores importantes a Puebla. ¿Quiénes? Guillermo Samperio, Daniel Sada y José Vicente Anaya. El taller de poesía lo daba Anaya y la gente de mi generación estuvo ahí en ese taller. Como en cada taller todos terminaban amando a José Vicente, pero a mí me llamaba la atención algo, y siempre me llamó la atención y me pareció muy singular. Él decía, es que todos tienen que leer a Heriberto Yepes. Es muy joven, es muy crítico, es muy lúcido, y él pensaba que parte del futuro de la poesía mexicana, de la literatura mexicana, de la crítica mexicana que le interesaba tanto a Anaya, iba a pasar por lo que hiciera Heriberto Yepes. Entonces nosotros, mi generación, nos pusimos a leerlo. Yo me acuerdo que hubo textos que fueron muy importantes. Recuerdo uno publicado en una revista que se llamaba Textos de Sinaloa, muy difícil de conseguir, pero fue un ensayo muy significativo para muchos críticos que estaban en ese tiempo pensando lo que se estaba haciendo, y es la muerte crítica de la poesía en México. ¿Te acuerdas? Que es un texto magnífico. Entonces ahí lo que le aprendimos a Heriberto fue una actitud que tiene que tener la crítica, ¿no? Una actitud de no hacer concesiones, una actitud de valor frente a las instituciones, frente al canon, y de confrontar el canon con ideas. Y es una cosa que pareciera que es muy sencilla y que es natural en una literatura. Esto no sucede así. Entonces, por eso me parece que es muy importante que estemos aquí para escuchar a Heriberto Yepes. Muestra de eso es el texto de contraportada que ha escrito Rogelio Guedea en esta colección Álamo que saca Lectorum, y solo me voy a permitir leer 3 líneas que pintan, que nos construyen un retrato de la labor de Heriberto. Dice Guedea: si alguien en nuestro país ha puesto en jaque todos los paradigmas culturales y literarios a través de un pensamiento crítico y punzante, lo que le ha creado más de un linchamiento mediático, ese ha sido Heriberto Yepes. Es verdad. Luego, durante la década anterior, muchos de nosotros éramos adictos a las columnas que tenía en el periódico los sábados y las leíamos religiosamente, y seguíamos las polémicas que tenía con X, Y, Z, los Christopher Domínguez, y a mí me gustaba mucho los bofetones que les ponía Heriberto, y que son bofetones muy necesarios en una literatura como esta. Entonces yo celebro estar aquí con Heriberto y que esté con nosotros. Heriberto Yepes nació en 1974, es autor de más de 2 docenas de libros, ha escrito novelas, poemarios, ensayos sobre literatura mexicana, latinoamericana, norteamericana. Es uno de los creadores de la llamada literatura fronteriza. También escribe narrativa, ensayo y poesía en inglés. Como traductor y editor ha elaborado volúmenes de Jerome Rothenberg, Charles Bernstein, José Vasconcelos, Ulises Carrión, y recientemente publicó un estudio y compilación de la poesía vanguardista temprana del poeta náhuatl decimonónico Faustino Chimalpopoca. Yepes estudió filosofía y psicoterapia en Tijuana y es doctor en literatura hispánica y teoría crítica por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente es presidente de la Academia de las Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California. Es filósofo.
Quiero también decir que este trabajo de traducción, por ejemplo, de todo el trabajo crítico de Charles Bernstein, nos ha abierto y nos ha acercado a muchos de nosotros todo un camino que está siguiendo la literatura contemporánea. Sin más, con ustedes, Heriberto Yepes. Bueno, primero que todo, estoy muy agradecido. Estoy también muy nervioso. Siempre estoy nervioso cuando leo. Nunca se me ha quitado. Espero que nunca se me quite. Estoy muy agradecido, muy contento. Pues yo vivo en Tijuana, entonces casi nunca veo a mis colegas. Así los veo cada 5 o 6 años, literalmente. Estoy muy contento de ver a Ali, a Rogelio Guedea, no lo veo por aquí. Anda el Rogelio, mi gran amigo Rogelio Guedea, a Iván Cruz. Les agradezco mucho a Gustavo, a Andrea, a toda la gente que está involucrada, a Mijail, a Jorge, a Claudia. Para mí venir acá es también como un encuentro con el tiempo, con el paso del tiempo. No me deja, digamos, quieto viajar acá, ¿no? Al centro del país. Al contrario, siempre me mueve, siempre me regreso, y así como una sensación de fantasmagoría, de cruzar tiempos. Y es otro país, pues yo soy de otro lugar, ¿no? Entonces les agradezco mucho su paciencia también. Tienen que ser un poco pacientes porque voy a leer. ¿Ok? No, ok. ¿Lo acerco un poco más? ¿Se escucha mejor? ¿O quieres usar Heriberto? Ustedes digan. ¿Es mejor usted? ¿Sí? Ok. Bueno. Poética y exofilosofía. Se sueña el significado. A pesar de esta onirosemantropía, no pretendo agotar cada acepción vigente de la anacrónica palabra poética. Mi deseo no es enciclopédico. Solo quiero trazar 3 ámbitos y señalar un cuadrante resurgente que discutan esta definición centrífuga. La poética es lunar. No escribo este meteoro en concordancia con quienes conceptúan la poética como carente de luz propia, o con quienes atenazan la poética como mero o complejo reflejo de la luz de la economía, o quienes dictaminan la poética puro artificio socio-semiótico o desecho de la época de los estudios culturales, o catazumba de micro-utopías autorales, antología Entrepreneur. Digo que apuesto a pensar la poética selénicamente, barajear sus fases y antifases, y bajo su alto, discontinuo y helado halo, saber que la poética se ha menguado. Así se accidentó la filosofía, donde hoy no brilla esta luna. 1. La poética como elemento estético. El arte es el primer ámbito en que aparece el concepto de poética. La poética nace silente. Por principio, hay artistas propietarios de una poética, y otros que, desposeídos de ella, no perduran. Dicha poética del artista es un organelo que el sujeto artístico comparte con sus piezas. Recurro a la metáfora molecular para entender toda obra de arte. Y si la obra de arte es similar a una molécula, imagino a la poética como uno de sus átomos. La poética es un elemento estético determinante de las propiedades de esa molécula. Aquí poética no es una entidad hecha de teoría o texto, sino un componente mórfico y no verbal de una obra de arte. Como crítico notifico la existencia de una poética cuando aparece una obra de arte que inquieta rutinas o reglas. Un artista inventa una jugada o un tablero nuevo. Así sentencio que ha ocurrido un acontecimiento estético, un cambio en una estructura estética otrora estable, una alteración que agita la forma artística. Una obra es producida por un artista o autor que modifica al juego. Esa obra se convierte en acontecimiento estético, suceso que es ruptura, reforma o innovación de la estructura estética imperante.
El poder de tales obras acontecimiento se debe a que son portadoras de otra poética. Como soy ex psicoanalista, tiendo a pensar toda otra poética como emergencia de una nueva capacidad libidinal de figuración. La libido puede figurar algo nuevo. El acontecimiento estético hace erupción en lo cultural, pero se origina en lo subterráneo psíquico. El artista no inventa otra poética le sucede al artista. Solo sospecho, solo tengo hipótesis laterales de furtivo psicoanalista. Así el profesor, el crítico y el psicólogo del arte detectamos una similitud molecular en una serie de piezas, o a lo largo de la trayectoria de un pionero o parvada de artistas. Obras que comparten una manera de surgir y operar, un modo de devenir que las distingue de otras formas fabricantes aledañas. Un artista relevante se caracteriza por tener una diferencia específica. He dicho relevante, es decir, artista que es dotado de una posición y será sucedido. Un artista es un relevo. En lo sincrónico, la poética es una trama en el tejido dentro de la forma. En lo diacrónico, la poética es estafeta. La poética es nudo y encadena. La poética de un artista exhibe una diferencia particular, imprevista, y con la cual se le identificará y distinguirá de otros artistas. La poética es bautismo y crucifixión. Esa diferencia específica no necesariamente es un logro consciente del artista. Quizá el artista no tiene más mérito que ser el receptáculo de una dote creativa. El joven no pidió la semilla de su ser artista. El don podría ser una suerte. En otros casos, la diferencia específica del artista se debe a la intención consciente y la labor deliberada del productor que se cumple en el producto artístico, y así lo reporta el paladar público y la bienvenida o escándalo de la crítica. La poética de la obra de arte visual tiene dos facetas. La primera entiéndase con términos como reincidencia, reaparición, insistencia, reiteración, inercia, propensión o recurrencia. ¿Reincidencia de qué? Temas, técnicas, materiales, intenciones, disciplinas, géneros y otros elementos estéticos. No se olvide, la poética es uno de los elementos estéticos, un elemento que característicamente enlaza otros elementos estéticos, los organiza. Típicamente hablamos de una poética donde hay una recurrencia de un tema o varios temas constelados. Cuando este tipo de recurrencias es atribuida a la personalidad o psique del artista, se le llaman obsesiones. En literatura muy célebremente mentamos lo kafkiano, lo joyciano o lo borgiano. ¿Qué queremos decir con estas idiosincrasias apellidadas? Algo resulta kafkiano, joyciano o borgiano porque detectamos una manera de recurrir a técnicas, materiales o temas, una usanza distintiva, observable literariamente en los vocablos, renglones, páginas y libros completos de Kafka, Joyce o Borges. La poética es la repetición de una excepción. La poética, patrón sui generis. Una poética es una serie de insistencias temáticas, matéricas, técnicas, estilísticas, mediáticas, etc., compartidas morfológicamente por secuencias de piezas. Esas obras, decimos, poseen una poética. Ahora bien, esta reincidencia formal, de fórmula fabricante, de molécula típica, de variación estructurante, de reaparición gestáltica, es apenas la primera faceta de mi primera definición de poética. La otra faceta es una visión del mundo ligada a una visión del arte. Esto es una cosmovisión del arte, que el artista vincula a su creación artística. Esta cosmovisión del arte puede ser consciente en el artista, explícita, vocalizada en entrevistas, conferencias, pláticas, statements o diarios, o puede ser inconsciente, implícita, no verbalizada o siquiera pensada por el artista, y sin embargo esta visión del mundo y del arte opera en su creación. Cosmología portátil, operativa.
esta cosmovisión del arte puede ser veraz, tratarse de una definición acertada y original del artista acerca de la vida, el arte y el cosmos. O puede ser una cosmovisión del arte falsa, militante, parcial, hiperbólica, una serie programática o inconexa de creencias exageradas, inexactas, más apasionadas. Trátese de creencias verdaderas o creencias falsas, revelaciones o dogmas. En ambos casos, tal cosmovisión del arte es un componente incitante y excitante de su proceso de creación. Estas ideas o visiones propulsan al artista a crear y bañan la forma de la obra, conducen la labor creativa, apasionan al artista, lo emocionan, lo daimonizan e inflaman la forma. Si reunimos las dos facetas, diré que la poética consiste en una insistencia técnica, matérica, intencional, temática u otra, en alianza con una cosmovisión del arte. La poética es una alianza dadora de forma. Mas la alianza no debe dejar de ser distintiva y particular. De ser una recurrencia colectiva, sería una disciplina artística, la escultura, el performance, etc. O sería un género, el retrato, el bodegón, etc. El noir o el selfie no son poéticas, son géneros o subgéneros, son reincidencias formulaicas, no distintivas de un artista o corpus autoral. La poética debe ser una fórmula sospechada, una fórmula atisbada por la crítica y una fórmula degustada, una fórmula reconocida por sus receptores. Artistas poseedores o poseídos por una poética nos inquietan. Así en una docena de décadas nos han abrumado Picasso y Dalí, Frida Kahlo y los muralistas, Pollock y José Luis Cuevas, Warhol y Basquiat, Yayoi Kusama y Marina Abramovic. La poética singulariza, individualiza, hace identificable al individuo creador, lo hace diferente al resto y envidiable. O podemos intuir su poética y por lo tanto imitar su frecuente alianza de técnicas, temáticas, materiales, estilos o herramientas, y de estas insistencias y su concomitante cosmovisión del arte, hacemos parodias y pastiches, reduciéndoles a diseño, opinión y pose. Hay incluso casos en que una poética deviene todo un arte. Así ocurrió con el genial Marcel Duchamp, quien inventó o fue inventado por una poética que primero lo distinguió en el art world y luego tal poética dio pie a la eclosión del arte contemporáneo. Al inicio como disciplina moderna madrastra y finalmente como nodriza de distintas disciplinas posmodernas. Recapitularé este primer ámbito de la poética. En arte visual, poética significa semejanza molecular entre obras, aliada a una cosmovisión del arte. La poética es el paso desde una forma general del arte hacia una fórmula distintiva autoral. Esta forma vuelta fórmula es difícil de precisar y por ende lo más dable es llamar esta reocurrencia poética. 2. La poética como género literario. En literatura usamos el término poética para referirnos a escritos, ya sea extractos o textos o libros completos, o episodios testimoniales, orales, en que un escritor describe, aluda o especula sobre su propio quehacer literario. Es más frecuente la poética sobre el poema, pero también es común hablar de poética de la novela o del ensayo. Ahí poética significa metadiscurso verbal, confesión de fórmula secreta. Las poéticas pueden ser descriptivas o prescriptivas, o una reflexión simboléutica que aconseja, incluso admonitoria o conminatoria cuando vincula el quehacer literario con otra esfera de la acción o atención humanas. El escrito de poética identifica y define los rasgos deseables de lo literario, o predica al aspirante la forma literaria o disposición psicopoética que debe cultivar y consolidar. La poética es un nudo volitivo de definición y decreto. De ahí el tono de regla y receta, orden y legislación constitutivos de la poética. El arte poética de Horacio es el volumen clásico de esta concepción de la poética como género literario, con un tono a la vez científico e imperativo. Otras poéticas más modernas pueden ser entendidas como programas. De ahí surge el subgénero de la poética denominado manifiesto, típico de la insurgencia vanguardista temprana.
Los manifiestos futuristas, dadaístas o surrealistas son asaltos de acción partisana, campañas neomorfológicas, pliegos petitorios para provocar una mutación de la forma literaria. Los manifiestos son convocatorias y militancias, y son péndulo entre el Evangelio y el Apocalipsis. Gozan y padecen el vaivén entre inventiva y revelación, ocurrencia y profecía. Podemos ya hablar de este segundo ámbito como el de una poética considerada género literario, con más de un subgénero. Y este multigénero literario incluye en su canon documentos variopintos, aforismos de Blake y Novalis, prefacios y textos entre Wordsworth y Coleridge, las cartas del vidente de Rimbaud, poemas como Arte Poética de Vicente Huidobro, prosas de Artaud, Pessoa y Pound, las conferencias sobre el duende de García Lorca, que tanto fascinó a las contrapoéticas norteamericanas, quienes a su vez compusieron multitud de charlas y ensayos, cumbres de la poética. Pienso en Olson, Ginsberg y Kerouac. Yo diría que en verso, paradójicamente, la culminación de este género han sido algunos antipoemas de Nicanor Parra. Como manifiesto maduro, el plan piloto para poesía concreta de Haroldo y Augusto de Campos y Decio Pinatari. Como estudio, el arco y la lira de Octavio Paz. La ensayística y antologías de Jerome Rothenberg son suma de la poética como género. También diría que la sección del Manifiesto Comunista de Engels y Marx, en que pronostican el advenimiento de una literatura mundial, así como la conversación de Goethe con Ackermann, que predice también el advenimiento de este literario mercado mesías, son documentos de poética. Son visiones promisorias, son wishful thinking letrado, que hoy resultan ingenuos ante la realidad económica de la world literature realmente existente. En esta intermitente tradición, Artifice of Absorption, del 87, de Charles Bernstein, es la cima de la poética genérica. El texto de Bernstein es más importante que el Manifiesto Surrealista de 1924 de Breton. Es más amplio, más rico en ideas y ha probado ser tan o más influyente. No se reconoce a Bernstein este mérito porque hay un prejuicio anti-norteamericano, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y esta poética de Bernstein, además, atenta contra el verso mainstream y el confesionalismo, que rige tanto la poesía amateur como la poesía postvanguardista. La visión de Bernstein estableció las reglas del juego que provocarían el apogeo de Kenneth Goldsmith en los primeros 3 lustros del siglo XXI, cuando sus intervenciones sobre la escritura no creativa fueron la poética más original e influyente en lo primi-secular. La poética como género literario mixto primero fue canon, pero en nuestra época postcanónica devino archivo. Y este canon cuestionado se cristalizó como colección de documentos de poetas y por lo tanto lista de lectura universitaria y finalmente burocracia curricular. Pero ya sea en su forma clásica o en su forma episódica o documental, el juego de la poética genérica consiste en anunciar los principios de lo poemático en un elegante dilema de eternidad y novedad, originalidad y destino. La poética enumera los principios de la poesía, sus raíces ancestrales o neológicos fundamentos y sus leyes cósmicas o teologías histéricas, su arqué y su telos, su libre arbitrio y su pasarela de superegos experimentales. Una característica poco advertida de esta segunda concepción de la poética es que se trata de un género experimentalista, con apenas 2 siglos de auge global. El 20 es el siglo de moda, en sentido matemático, es el siglo de moda de la poética como género literario. Captemos además que la poética parte de una paradoja. Usualmente es escrita en prosa, o al menos en verso prosaico. La poética es la paradoja de anunciar, solicitar, definir o vaticinar lo versístico vía prosa. La poética es prosística. Por su índole prosística, muchas veces propagandística, es que muchos grandes poetas como Neruda no prefirieron la poética. Como género literario, la poética está más cerca del ensayo que del poema, y suele tratarse de un género omnívoro de otros. Mientras el ensayo es fiel al estilo, el ensayo es Narciso, la poética es prosa presta a ser híbrida. Alfonso Reyes se equivocó. La poética es el verdadero centauro de los géneros. Y quizá los escritores podríamos concordar
que únicamente debemos conceder importancia a las poéticas escritas por poetas que han logrado poemas perdurables. Hay escritores que son diestros autores de poéticas posibles, pero mediocres compositores de poemas verificables. Este inicio del siglo XXI pervive dentro de la moda de la poética, aunque ya en calidad de reescritura, rewriting, que es la nueva norma. Al contrario del inicio del siglo XX, el inicio del XXI sufre una crisis de originalidad del verso. Somos un periodo pastiche. Seamos todavía posmodernos, como alegan unos, o seamos ya metamodernos, como alegan otros, en ambos casos somos un tiempo cultural cuya poiesis favorita es el apropiacionismo y la administración textual. Al igual que el arte contemporáneo, la literatura languidece. Gatekeepers se han apoderado del libro. No existe ya el habla. La voz fue entubada por las redes sociales. Novela es mercancía. Bolaño póstumo es un corazón zombie forzado a bombear sangre a los vampiros transnacionales de las agencias literarias. La literatura ha sido reemplazada por la escritura creativa, que es la tecnocracia predilecta de la academia y la precarización neoliberal, fusionando Oulipo y The Chicago Manual of Style. La célula de reproducción de esta neoliberalización no solo es el salón elitista, sino en general el accesible workshop. En los programas y talleres de escritura creativa se enseña incluso cómo apropiarte del tono de otros. La corrección de estilo pasó a ser corrección política y el experimentalismo fue puesto al servicio de la meritocracia y lo independiente sustituido por lo emprendedor. Y así la poética ha vuelto a la prescriptiva y la imitación. La escritura creativa es la resiliente neoacademización de la literatura. Dentro de esta neoliberalización de la literatura, la poética tiende a pasar de evangelio a boletín, de profecía a publicidad. La poética es hoy mayormente un género de mercadotecnia. En tiempos de poesía neoliberal, poesía post-autónoma, diría Josefina Ludmer en su manifiesto crítico, hay que estar en una antología estratégica, hay que tener un agente literario, o al menos ser experto en networking, y tener una poética. La poética es promo ideológico en redes socioliterarias, nicho de cuasi ventas. Y debido a que la poética tiene fuertes precedentes revolucionarios, o al menos un pasado rebelde, crítico, exasperante, partisano, la propia elite contemporánea está diluyendo la poética, porque tener una poética arriesga volverte antipático, guerrillero, volátil, beligerante. Todos ellos rasgos indeseables para un autor que quiere ser popular, estable, aceptable, donde la competencia es denominada colaboración y el precario mercado literario limpia su imagen llamándose comunidad. Las poéticas de esta época tienden a hacer campañas para obtener un nicho, pero sin molestar demasiado a los colegas. Son una forma literaria de promoción para hacerte visible, pero no estridente. Las poéticas ya no buscan causar shock, sino followers. No se trata de revolucionar la forma del texto, sino de propiciar la inclusión de su autor en la atención mediática y facilitar la adhesión de muchos a esta campaña compartida. La poética neoliberal quiere colocar a su autor como influencer o facilitarle socios. La poética está dejando de ser un género literario para convertirse en un statement dentro del portafolio profesional y su perfil pro-mercantil. Ya no se trata de redefinir polémicamente a la poesía desde la táctica prosa de un poeta, sino de insertar al poeta dentro de la prosa mundial, o al menos integrarlo al programa de un gran festival. 3. La poética como teoría literaria. Comencé explicando poética como elemento estético y luego la poética como género literario. A tales poética mórfica y poética genérica, ahora agrego un tercer ámbito, la poética teorética, la poética como disciplina de las ciencias humanas enfocada en conceptualizar lo literario. En la práctica se trata
de un gambito estructuralista y postestructuralista, un tablero de la teoría francesa. La poética hecha ya no por literatos, sino por teóricos de lo literario. Tiene antecedentes por toda Europa, por supuesto. Desde la modernidad tardía, la poética se acercó a la crítica y al método científico, al menos a través del fantasma del tratado filosófico y el estudio desde la institución filológica. Obras como Sobre el estudio de la poesía griega de 1797 de Schlegel, la literatura considerada en su relación con las instituciones sociales de 1800 de Madame de Staël y El nacimiento de la tragedia de 1872 de Nietzsche fueron convertidas ya en el siglo XX en precursoras decimonónicas de esta nueva definición de la poética como ciencia erudita en vías de una esquemática. Esta forma de poética buscaba definir lo literario, incluso explicarlo, a través de analizar sus periodos y apogeos. Ya no la escribe un poeta sino un crítico. Ya no quiere hacer una arte poética, sino un estudio literario. Se trata de hacer poética catedrática. Despunta entre los siglos XIX y XX la poética en la edad de las universidades. Así no fue escrito, pero sí leído ya en posguerra el formalismo ruso y Bakhtin. Incluso los escritos sobre literatura de Gramsci, y Sartre y su Baudelaire de 1947, y que es la literatura de 1948, son un puente psicoanalítico y político entre la vieja poética genérica y la emergente poética teorética. El punto de partida es el curso de lingüística general de Saussure. De ahí la teoría literaria tomó el aula de la poética que Jacobson y Todorov escoltarán internacionalmente, Genet pertrechará, Humberto Eco divulgará y, por supuesto, Barthes robará cámara. La definición de Todorov en 1968 es inequívoca. Cito: el objeto de estudio de la poética no es el conjunto de los hechos empíricos, las obras literarias, sino una estructura abstracta, la literatura. Fin de cita. En Todorov, la literatura es considerada un acto de lectura en busca de una abstracción teórica, mediante una terminología presuntamente científica, aunque todavía simpática con el hecho literario. Y su paradoja es que la poética teorética comenzó queriendo entender la literariedad, y pronto terminó declarando que la literatura es una forma más de escritura que había que descentrar de tales estudios. El vórtice de esta poética es discurso. A partir de los años 90, la poética como género literario se legitimará frecuentemente en la poética teorética. Y dentro de este ámbito universitario ya no serán escritores literarios quienes definan a la literatura. Este desplazamiento de la profesión literaria por otra más institucional abrirá el campo a los académicos norteamericanos y europeos, para a su vez suceder incluso a tales teóricos. La aportación estratégica de la poética como miembro de los estudios literarios fue oficializar que la prosa que define la literatura no requiere participar formalmente de la literatura, y puede tratarse de una prosa anestética, cuya forma convencional, sin embargo, pueda definir la prosa artística y disensual. La literatura es convertida en texto o lexema que constituye un objeto de estudio que se examina mediante una prosa académica. La poética dejó de ser un género de escritura literaria para asumirse como un género de lectura profesoral. La poética como género postdoctoral, cuyo auditorio son las humanidades, profesores e investigadores, alumnos y egresados. Se trata de definir la poesía desde una autoridad científica. Esta autoridad académica sobre lo literario se produce como parte del capitalismo que da forma a las humanidades, desde su infraestructura hasta sus listas de lecturas. Debido a que esta forma de hacer y escribir poética se acercó a la historia y a la crítica y se fusionó con la lingüística, la semiótica, la sociología, el estructuralismo y el postestructuralismo, se volvió un discurso transdisciplinario, un postmoderno acreditado. Esta forma de poética se parece cada vez menos a la crítica literaria, todavía demasiado partisana
para la cordialidad recomendable para las precarias élites culturales capitalistas. Y esta poética teorética ya pocas veces se atreve al libro autoral y más bien ha sido absorbida por la máquina editorial y sus géneros académicos, desde abstract y ponencia hasta protocolo y disertación. Esta poética ya pocas veces aspira al tratado o inclusive al estudio erudito, y desde fin de siglo prefiere el género del artículo académico hiperespecializado, deseablemente indexado, o el requisitorio capítulo en compilaciones en coediciones universitarias. Si la poética ya moderada, hecha por poetas, está siendo absorbida por el networking intraliterario y la promoción mediática, la poética hecha por estudiosos es moldeada por la jerga y la academia. Esta absorción de ambas facetas de la poética como género literario y como género científico, primero teórico, luego académico, da forma a su estatuto contemporáneo. La poética orbita la forma tesis que la saquea y deglute, como si la poética fuese un satélite acechado. Pero esta subsunción de lo poético por el capitalismo es incompleta y finalmente fallida. Esta frustración es de anticapital relevancia y se debe a que el fenómeno psíquico de la poiesis y artefactos como el poema preceden al capitalismo. La literatura tuvo un origen precapitalista. El capital desea subsumir lo poético, pero lo ancestral resiste. Es más fácil imaginar el fin del capitalismo que el fin de la poesía. Este proceso de subsunción no ha terminado porque el capital no logra apoderarse enteramente de los principios de la psique, que no solo tiene un origen precapitalista, sino sobre todo un origen prehistórico y prehumano. La subsunción de lo poético no ha terminado porque el capital tampoco ha logrado subsumir al mercado, que también tiene un origen precapitalista, por mucho que la precedencia del mercado escape comúnmente a la teoría crítica misma. Capital y mercado no son sinónimos, ni producción ni mercado nacieron con el capital, que intenta en consecuencia subsumirlos. El estudio de lo literario, la poética, ya está enclaustrada en el mercado laboral académico, tan colonial y constreñido. Los principios psicosomáticos preceden por muchos milenios a la aparición del capitalismo, que no ha logrado controlar la relación bioenergética de lo poético con la psique y el cuerpo. Lo poético tiene regiones que son reservorios psíquicos precapitalistas. La institución académica capitaliza a la literatura vía escritura creativa y estudios literarios, para así programar su composición y lectura. Ahí la poética está atenazada, es una poética domesticada, una poética en peligro. Y cuarta sección, y final. La poética como rama filosófica. Tras las bambalinas multívocas de la poética en artes y humanidades, se oculta el problema de la poética como una rama olvidada de la filosofía. Ella brotó en el 325 a.C., con la poética de Aristóteles, un clásico tan reputado como reprimido. ¿Qué tipo de libro, qué saber es la poética? La porción sobreviviente, dedicada a la tragedia, es un filosofar original, una forma de filosofía verdaderamente postplatónica. No podemos simplificar la relación de Platón con el arte y la literatura, a pesar de que su antipatía por artistas y poetas en su república pueda invocarse como condena. Tampoco podemos soslayarla. Platón fue ambivalente y más bien crítico de los efectos psicológicos y cívicos del arte y la literatura. Antes de abordar la poética de Aristóteles, quisiera precisar que en el célebre mito platónico, a contrapelo de la interpretación común, la caverna no simboliza al mundo en su totalidad. La caverna simboliza al teatro, el rol de la escena artística, física y psíquica en la transmisión de ideas y visiones a los ciudadanos griegos. El drama y épica homérica como plataforma de afecciones, conceptos y valores para la paideia griega.
La caverna de Platón es una crítica al teatro griego y en general las artes como ágora. La poética es la paciente réplica de Aristóteles a su maestro. La poética es una apología del teatro y la literatura. El tono de la República de Platón es literario, yo diría incluso dramático, fervoroso. El tono de la poética de Aristóteles, parsimonioso y moderado. Este tono virtuoso, ahondado por los siglos, ha desdibujado la intrigante intención de la poética, ser una polémica contra Platón. Si para Platón la labor ilusoria del teatro y la oralitura griegas aumentaban nuestra esclavitud intelectual mediante un espectáculo engañoso e irracionalizante, en cambio para Aristóteles el teatro resulta medicinal. El pródigo arsenal de conceptos de la poética pretende demostrar los beneficios de lo estético y refutar el error platónico del arte, literatura y teatro como lesivos narcóticos. Así debemos escuchar, por ejemplo, el concepto aristotélico de catarsis. Para Platón el arte era un fármaco venenoso. Para Aristóteles, un antídoto justo y preciador entre pasiones polares. Atestiguar la tragedia, nos explica Aristóteles, acarrea catarsis, purga, descarga de los excesos patéticos, para permitir que nuestra psique se produzca una resolución virtuosa. Peripecia, anagnórisis, amartía y otras nociones aristotélicas incumben la cura y la conversión. La poética en Aristóteles es terapéutica. Imaginemos borgianamente que hoy apenas apareciese publicada la poética de Aristóteles. La crítica de inmediato repararía que se trata de una conservadora relectura del nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Diríamos que para Aristóteles la tragedia, si bien era una manifestación artística dionisiaca, en los públicos permitiría efectos psicológicos apolíneos. Los reseñistas clasificaríamos a la poética como un libro influido por el psicoanálisis y en algún grado por la psicología cognitiva anglosajona. Diríamos que el intrigante concepto de catarsis es una variante del concepto de sublimación de Freud, en la medida que ambos explican que el gran arte involucra una purificación de pasiones populares. Esta mínima relectura ucrónica permite entender que la poética de Aristóteles es un libro de psicología y crítica literaria trenzadas, una obra que yo clasificaría como una psicopoética. A la poética de Aristóteles le interesa cómo el buen orden poético influye a la psique. Aristóteles describe y prescribe cómo hacer teatro y literatura alicientes del desarrollo espiritual. Hoy, después de Ejercicios espirituales y filosofía antigua de Pierre Hadot de 1981 y la hermenéutica del sujeto de 82 de Michel Foucault, diríamos que Aristóteles encomiaba el teatro como un ejercicio espiritual. Magnífico cuidado de sí, caverna epimeleica. La poética de Aristóteles no tuvo continuación directa dentro de la filosofía. Actualmente resultaría extraño, incluso para el mundo filosófico universitario y desescolarizado, escucharme hablar de la poética como una rama de la filosofía, junto a la lógica, la política, la ética o la metafísica. Quizá entre filósofos, después de unos minutos u horas de debate, llegaríamos al acuerdo de que la poética sí fue una rama filosófica en sí misma y no un libro suelto, pero se convirtió en una rama seca de la filosofía. Como he recordado, la poética murió como rama del árbol de la filosofía, pero rebrotó en la literatura como hierba y luego se extendió en la teoría literaria, primero en prosa de poetas y ulteriormente en prosa catedrática. Y en cierta manera diría que la poética decimonónica emanó como parte de la prosificación e hibridación de géneros acelerada por el movimiento romántico. El poema en prosa es una activación ya urbana de la imagen lírica conducida a la prosa y más secretamente una resistencia bodeleriana para evitar que toda prosa de poeta devenga expositiva. El poema en prosa es una resistencia rítmica de la poesía dentro de la expansión industrial de lo prosístico, similarmente la novela lírica. Múltiples motivos desactivaron la poética como rama de la filosofía.
que se transformó en reflexión letrada, intermitente, y desde el siglo XIX ya como género literario, nótese, privilegiado o beligerante, casi solo practicado por poetas prestigiosos o poetas agitadores o aspirantes del campo literario. Una causa global del desdibujamiento de la poética es tratarse de pensamiento pleno de paganismo, demasiado mundano, demasiado griego para los valores medievales. Fue hasta la reactivación del imaginario pagano, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, que la poética reptó al centro. Otro factor de su desvanecimiento fue la propia contundencia de Aristóteles. Su poética es tan acertada y persuasiva que intimida hasta el presente una reinterpretación radical de la tragedia griega. Y a la vez la poética de Aristóteles tuvo el defecto de girar en torno a géneros y no tanto directamente en torno a filosofemas. La filosofía no ha sabido ponderar los géneros. A los filósofos les ha escapado la relevancia de los géneros literarios y artísticos como formas pensamentales y preestructuras ontificadoras y no mera convenciones culturales. A esta incomprensión se debe que cuando la filosofía ha recuperado pensar la tragedia, la abstrae como lo trágico. La poética nació herida de contingencia. Nada más fácil que reducirla a estudio crítico de artificios culturales concretos, puramente históricos. Pareciera como si la poética se ocupara de entes evanescentes, las ruinas de los géneros y sus artimañas y sutilezas pretéritas. Al desenterrar el propósito polémico y psíquico de la poética de Aristóteles, así como las razones que la marchitaron en la filosofía, quisiera agregar la dimensión preponderante y desconocida de esta obra fundacional de toda poética. Para comprender la poética de Aristóteles hay que buscar fuera de ella. La médula de la definición de lo poético se encuentra en otra obra de Aristóteles. Desconocer esta ectopía de lo poético aristotélico, quizá la ectopía de toda poética, es la zona ciega que desarraigó el concepto de poiesis. Pero entre la ectopía y el escotoma arriba puntualmente retroactiva la hermenéutica. Así, en Sobre Psique, conocido comúnmente como Acerca del Alma, libro 3, 5 capítulo, podemos releer a Aristóteles distinguiendo entre dos intelectos. Tradicionalmente estos términos han sido traducidos como el intelecto activo, o intelecto agente a veces se le llama, y el intelecto pasivo. Estas traducciones distorsionantes en inglés y lengua romance provienen del latín. Los conceptos más enigmáticos de Aristóteles, verbigracia, catarsis, destellan un instante de texto y se van, son relámpagos. Y el mal llamado intelecto activo o intelecto agente es otro y mayor relámpago. Al principio de este escueto capítulo de su psicología, Aristóteles clarifica que en realidad hay siempre algo que sirve de materia y algo que es causa. Cito, tal como el arte hace todo lo que quiere de la materia. Y agrega que así mismo ocurre en la psique. En el alma hay un nous, mente o intelecto, que se encarga secundariamente de materializar lo existente, y otra mente primera que se encargó de activar esta materialización, preformarla, de convertir su potencia en acto. Cito, existe un intelecto que es capaz de llegar a hacer todas las cosas y otro capaz de hacerlas todas. Fin de cita de Aristóteles en Acerca del Alma. Hay una mente mortal ligada a la materia y hay una mente inmortal que comanda a la mente mortal. Aristóteles compara esta jerarquía con la luz, que transforma los colores en potencia en colores en acto. Así dicen. Y recordemos que para la ontología griega, los colores actuales siempre son inferiores, inconclusos, pálidos, en comparación con los colores potentes, que son los que dinamizan, potencializan a los colores actuales. Y la mente superior, la mente inmortal, es aquello que los traductores suelen rebautizar con el retrónimo intelecto activo o intelecto agente, en contraposición a la mente o intelecto mortal, que suelen denominar estos traductores intelecto pasivo o intelecto paciente.
Por muy intrigante que resulta la psicología de Aristóteles, quiero dirigir la atención, sin embargo, sobre un grave detalle perdido entre todas esas traducciones, escolios y dicotomías. Si consultamos el original en griego, notaremos que la expresión de Aristóteles para intelecto pasivo es nous patéticos, para intelecto pasivo, y que solo aparece en ese pasaje acerca del alma. Y si revisamos qué terminología utilizó Aristóteles para aludir a la mente superior, notaremos que los traductores y comentaristas han utilizado estas expresiones de intelecto activo o intelecto agente para evitar la raíz que realmente utilizaba Aristóteles en el griego. ¿Cuál es ese término? Lo poético. Así Aristóteles dice literalmente: hay algo que es hacedor, poietikon, por hacer, poiein, todo. Poietikon, to poiein, panta. Hay algo que es hacedor por hacer todo. Podríamos decir literalmente, retraduciendo a Aristóteles, hay algo que es poeta por poetizar todo. Este hacedor poeta no es otro que el intelecto activo, la mente suprema. Y ahora podemos reinterpretarle más correctamente como mente poética. El nous poéticos, justo como algunos comentaristas nominalizan a este motor, nous poéticos. ¿Qué es lo poético en Aristóteles? Lo hacedor, la mente creadora, o mejor dicho, la mente cósmica protogenética. Nous podríamos traducir también como intelecto o entendimiento, incluso espíritu, como se ha hecho en distintas fuentes. Lo relevante aquí es recobrar esta dimensión del concepto de poética en Aristóteles. Lo poético es el poder matriz ontológico de preparar y hacerlo real. Una vez que hemos comprendido el prístino sentido de lo poético, lo hacedor, en acerca del alma de Aristóteles, podemos entonces ya volver a la poética, ¿no? Y reinterpretar más cabalmente su significado. Por ejemplo, escuchemos la filopoética traducción de Juan David García Vaca, la edición de la UNAM, ¿no? Lo voy a leer. Así traduce García Vaca este pasaje de Aristóteles, de la poética. De lo dicho resulta claro no ser el oficio del poeta el contar las cosas como sucedieron, sino cual desearíamos hubieran sucedido. No está la diferencia entre poeta e historiador en el que uno escriba con métrica y el otro sin ella. Empero, diferénciense en que el uno, historiador, dice las cosas como pasaron, y el otro, poeta, cual ojalá hubieran pasado. Y por este motivo, la poesía es más filosófica y esforzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo universal, y la historia, por el contrario, de lo singular. Fin de cita de la traducción de García Vaca. Si desechamos el lastre lírico, prácticamente lamento que esta idea mal entendida puede suscitar. Queda claro que el poeta figura lo necesario. El poeta le corresponde completar lo real, en contraposición a la incompletud de lo materializado. Lo poético es completar metafísicamente aquello que lo sucedido solo parcialmente formó. El poeta es el hacedor completador. El intelecto poético es la mente que crea algo en su perfección, en el cumplimiento cabal de su ser. En la poética misma, Aristóteles denomina a este completamiento con el término paradigma. Cito: en orden a la poesía es preferible lo imposible convincente a lo posible increíble. Quizá es imposible que los hombres sean como los pintaba Zeuxis, pero era mejor así, pues el paradigma debe ser superior. Fin de cita. Lo poético es lo paradigmático, lo que antecede y sucede a lo real, lo que supera a lo real, porque lo poético paradigmático es lo real. Ningún occidental comprendió mejor la poética que los filósofos musulmanes medievales. Abenpase, uno de ellos, escribió, cito: la facultad imaginativa con la cual desea el animal
no busca un agua concreta por sí misma, ni un alimento determinado por sí mismo, como ocurre el amigo con respecto a su amigo y el padre en relación a su hijo, sino que solo busca la universalidad, la facultad imaginativa, que hay ahí contenida en ese ser, en ese ente. Fin de cita. En su comentario a la poética, otro musulmán, Averroes, sintetizó, cito, así, el arte de la poética es aquel que permite a un hombre componer una representación imaginaria de cada cosa particular de la manera más completa posible. Fin de cita. Por eso Averroes interpreta que retomo la cita, por medio de la poética las almas de la multitud pueden ser movidas a creer o dejar de creer en algo, o hacia hacer o cesar de hacer algo. Porque lo poético les mostraba ese ente en su completud. La poética es el arte de una producción óntica que apunta a una superior producción ontológica. La poética es una creación óntica que permite imaginar qué es lo real completado. Averroes deseaba unir la dimensión ontológica y la dimensión retórica. Para los filósofos islámicos, el nous poéticos era Dios. Así lo podemos leer en Al-Kindi, Al-Farabi, Avicena, Abenpase y Averroes. Yo diría que la filosofía musulmana medieval nos permite descolonizar a Aristóteles de Roma y desembarcarnos en islas griegas fantasmagóricas. La poética fue borrada como rama potencial de la filosofía debido a la incomprensión post-aristotélica de su dimensión ontológica. Solo místicos y románticos volvieron a considerar lo poético como quehacer o evento cósmicos, más allá de lo personal o cultural. Pero al caer en desuso la mística y el romanticismo, esta dimensión ontológica de lo poético terminó de invisibilizarse. Si queremos recordar la dimensión filosófica de la poética, debemos reinstalarla en dos esferas, una ontología y una óntica. Una poética entendida como ontología de lo literario se ocuparía de la relación de la imaginación literaria con el ser. Esta poética como ontología es literalmente palabras mayores. Como exofilósofo, concibo la literatura como algo existente, es decir, algo que emerge del ser, existente. Lo ontológico de la existencia de la literatura, sin embargo, no es un consenso mundial, al contrario, el dominio de la teoría crítica y sociología es tal que la pregunta misma por lo ontológico de la literatura está desacreditada. Bourdieu coloniza los posgrados de humanidades. La teoría literaria es un palimpsesto donde había una poética y luego crítica. Hoy hay escritura académica yuxtapuesta. Esta índole palimpséstica de la teoría literaria contemporánea es el espacio de discusión que habitamos y sobre el cual, no obstante, deberá escribirse la nueva poética. Pero la discusión ontológica de la poética debe acompañarse del simultáneo desarrollo de una óntica de la literatura, una filosofía sobre los entes propios de la literatura. Aquí la cuestión de los géneros como dispositivos ónticos, entes creadores de entes. Los géneros son los poetas de los poetas. Al centro de esta óntica y probablemente de la ontología de lo literario está también la cuestión de la imagen poética. La pregunta ¿qué son las imágenes? Desde lo literario padece de una pausa que no debe ya prolongarse y que no puede dejarse al mero dominio de la retórica o vérsele como residual recurso lírico. La poética se eclipsó. Perdimos pensamiento ancestral y la política y el capitalismo minaron el umbral a lo espiritual. La poética no podía sino confundirse y finalmente banalizarse. Y por otro lado, no podemos olvidar que entre el Heidegger tardío y la teoría estética de Adorno, la poética resucitó en Arcada e inesperadamente ambos devinieron siameses prolegómenos a toda nueva poética filosófica. Asimismo, desde Derrida y Deleuze y hasta Alain Badiou, Catherine Malabou, Graham Harman y Quentin Meillassoux, atestiguamos el aún titubeante proyecto de que la filosofía piensa la literatura sin convertirse en teoría literaria o crítica cultural. La poética nació con la filosofía griega y pronto se truncó.
Otras ramas de la filosofía, como la física y la psicología, se separaron de la filosofía y se convirtieron en ramas de la ciencia. La poética en la modernidad reapareció a modo de hierba silvestre y jardinería. Hoy esa botánica corre el peligro de convertirse en botana del banquete y publirrelacionismo capitalistas. Justo ahora redespierta la poética como vieja nueva rama filosófica, una vez recuperada nuestra conciencia de la relación fundamental de lo poético con el ser. Pero al momento de esta resurgencia de la poética, la filosofía ya sufrió el trauma del largo siglo XX, que comenzó con Marx y acabó con la metafísica clásica, que era el tronco mismo del árbol de la filosofía. La filosofía misma está en una refundación mundial de pretendida descolonización, aunque yo creo que la llamada descolonización está ya también en manos de la academia y la más siniestra geopolítica, y funciona como un populismo retro-postmodernista más. Pero no podemos negar que la filosofía ha salido de sí misma. A esta fuga especular, este desdoblamiento en fuego, es lo que he llamado exofilosofía. Exofilosofía es la filosofía que salió de la filosofía, y es la filosofía dejada atrás por la filosofía. Y exofilosofía es la filosofía que creció durante siglos fuera de la filosofía. Y finalmente, exofilosofía es la filosofía que regresa a la filosofía y encuentra ruinas y baldíos y adyacencias y futuros. La poética es la primera exofilosofía. Muchas gracias. Yo creo que abrimos un ratito, vale la pena después de esto abrir un ratito de conversación, y nos vamos a comer y regresamos a las 4 a las lecturas que lee Heriberto en la tarde. En la tarde lee Jorge Fernández Granados, que está aquí, que es un tremendo poeta. Lee Mario Bojorges, que es brutal. ¿Mañana te toca? Te lees uno hoy. Mario Bojorges de al ratito. O sea, oye, Mario Frausto, hoy hay una súper tarde de poesía, ¿no? Vale mucho la pena. Es verdad, a las 4 lees mañana, a las 5. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado? Jorge, adelante. Bueno, te felicito, Heriberto. Tu conferencia nos ha dejado, por lo menos a mí, un material para pensar durante mucho tiempo. Pero bueno, creo que hay como por lo menos hay dos ramas principales de lo que estás tocando. En la primera y segunda parte hablas un poco sobre la poética como relacionada con la literatura, como un acto relacionado con la actividad, digamos, literaria o artística. Sí. Y la tercera y la cuarta son más bien la parte ya de la exofilosofía, digamos, esta otra parte que ya se tira hacia la parte metafísica, que me parece muy, muy brillante, muy hermoso. Pero concretamente sobre la primera, donde hablas de cómo esta capacidad de reproducir estructuras, de multiplicar un estilo, una manera de hacer las cosas, es uno de los primeros rasgos que puede distinguir a una poética. Y el otro sería una especie como de cosmovisión. Mi pregunta es muy concreta. Me gustaría preguntarte, ¿qué opinas particularmente de la inteligencia artificial con respecto a su incidencia actual, ya hoy, 2024, y seguramente esto en 10 años nos va a sorprender mucho? ¿Qué opinas de lo que significa la inteligencia artificial para la literatura en concreto en este momento? Tú lo estás diciendo, ¿no? La inteligencia artificial podría ser definida como una poética o una serie de poéticas, o una poética de poéticas, una metapoética, ¿no? O sea, entendida ahí poética como en el primer ámbito, ¿no? Como un modo de hacer, un modo de producción, ¿no? En este caso, pues, de lo literario, ¿no? A veces consciente, a veces inconsciente. Entonces, lo estás tú diciendo, ¿no? La inteligencia artificial constituye una nueva dimensión de crisis de la poética.
crisis en un sentido amplio, o sea, de una aparición, una emergencia de algo en lo real, y a la vez como una especie de peligro también para la mente literaria, para la literatura. Yo como exofilósofo, o sea, yo realmente sí creo que la poética en este momento debe volver a la filosofía, o la filosofía debe volver a la poética ante el fracaso, digamos, o la absorción del capital a lo literario. Y tú lo dices, y me encanta que sea el primer comentario, ¿no? Y ante la aparición de la inteligencia artificial, no, o sea, no es un accidente, pues, que, digamos, esté yo planteando la poética como la relación de lo literario y el ser, como una, vamos a decir, yo francamente creo que en la dimensión espiritual, o sea, pero incluso si no creemos en lo espiritual, como una forma de pensamiento que abra otra posibilidad que la mera absorción o dominio del capital. Cómo pensar lo poético, ya incluso en términos más allá de lo literario, o sea, en lo ontológico, o sea, que el nous, hay una mente poética creando lo real. Entonces, volver a eso, ¿qué significa por eso quise volver a Aristóteles, ¿no? ¿Qué significa lo poético en Aristóteles, en la filosofía? Que lo perdimos, ¿no? O sea, lo perdimos, ¿qué significaba lo poético? Entonces ya de ahí se desvió o sea, la poética nació mal. Entonces, la inteligencia artificial es parte de esta dimensión del peligro, ¿no? Ahora, podría ser que la inteligencia artificial sea un nuevo envío del ser para quizá reemplazar un ente fallido. No podríamos descartarlo, ¿no? Pero hay que examinar, hay que pensar, ¿no? Hay que tratar de conectar el intelecto pasivo que somos con el intelecto agente y ver si logramos conectarnos y saber un poco más lo que está pasando. ¿Alguna otra? Sí. A mí me gustaría retomar algunas observaciones que mencionaste sobre la poética de Aristóteles, y justo cuando Aristóteles dice que el poeta no tiene por qué representar la realidad tal cual es la realidad, ¿no? Matérica. Yo me pregunto si ese fenómeno, a ver cómo formularía la pregunta. Pienso que hoy día tenemos en la sociedad este fenómeno que Baudrillard quiso denominar como la hiperrealidad, sí. La sustitución de la realidad por parte de los signos o símbolos que se nos presentan o por parte de imágenes. ¿Acaso este acto que hace el poeta en la antigua Grecia podría considerarse, anacrónicamente sería algo malo, pero anacrónicamente como parte de una hiperrealidad? Y la otra pregunta sería, ¿en un futuro podemos imaginar que esas imágenes que ahorita se están esparciendo por internet, que quizá en el futuro sean vestigios, se conviertan en algo poético, en poesía? Es que la respuesta depende de si crees en la dimensión ontológica, digamos, por ejemplo, sagrada. Si hay una órbita sagrada que está ocasionando todo lo que es, entonces esas imágenes de internet son avatares de Dios. Ahora, si no creemos en esa esfera, y entonces son entes contingentes, son accidentes históricos y tendrán un destino pues también accidental. No podemos saber qué será de esas ruinas, ¿no? Virtuales, pero desde la poética entendida
filosófica, exofilosóficamente, o sea, el universo es un poeta. Y el poeta que somos nosotros, los poetas literarios, en reconexión a ese poeta cósmico, hacemos mímesis. ¿Pero mímesis de qué? Mímesis de lo que la mente pasiva percibe como lo real, o sea, los 5 sentidos, o mímesis desde el nous, haciendo mímesis de lo real completado. O sea, porque hay una mímesis que es, digamos, con los sentidos, ¿no? Y hay otra mímesis que se hace con el nous. Entonces, ese es un dilema, ¿no? Cuando hablamos de reflejar lo real, por ejemplo, que la literatura debe reflejar o captar lo real, bueno, tenemos que recobrar la filosofía. Lo real entendido como la construcción perceptual de los 5 sentidos y la mente, claro, o el ámbito de la filosofía, lo que la razón, el nous el espíritu, diría Hegel, o como quieras tú, la terminología que tú quieras, llega a entender de lo real con mayúscula. Ahí está el dilema, digamos, de la escritora o el escritor actual, ¿no? ¿A qué paradigma, aunque no debería utilizar esta palabra en este momento, ¿no? ¿A qué modelo de literatura se adhiere? ¿Al modelo secular, moderno, o al modelo ancestral? Y ahí retomamos la cuestión del paradigma. O sea, que la literatura, la poética, es la escritura del paradigma. O sea, escribir, digamos, qué es el México, no el México que percibimos con los sentidos, sino qué es México ontológicamente. Y ya México ahí entre comillas, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo, ¿no? Sería, o sea, no, es difícil salir de nuestro ámbito óntico secular. La filosofía no es secular. La mayor parte de la filosofía no es secular. Ese es su obstáculo, ¿no? Muchas gracias, Heriberto. ¿Una última? ¿Alguien se anima? Montse. Sí, Montse, adelante. Bueno, tengo una inquietud sobre las poéticas digitales actuales. Pensando en estas propuestas que has dado de poética o en estos recorridos de definiciones, ¿cómo consideras que podría darse o pensarse esta relación de la comunicación con las máquinas, con las computadoras? Pensando que lo electrónico también provoca emociones, claro, y que a la vez provoca eso que decías, ¿no? Son formas de pensamiento. Sí. ¿Cómo podrías decir respecto? Sí, yo no tengo yo he sido siempre un escritor vinculado a lo digital, a lo electrónico, o sea, me gusta la tecnología, me gusta mucho, así a nivel así biográfico, así anecdótico personal, te lo digo, ¿no? Yo creo que la computadora, lo electrónico, lo digital, internet, son formas espirituales. Entonces, y como todo lo espiritual viene bañado de sangre, no es algo abstracto, sino todo el devenir, pues como hasta nuestro parto, ocurre a través del dolor, destrucción, materialidad. Yo veo las máquinas, yo pienso que las máquinas, como ya lo intuye la ciencia ficción y lo intuimos todos ya en este momento, la ciencia ficción lo vio primero con nosotros, ¿no? Pero ya lo sabemos todas y todos ahorita, las máquinas quieren cobrar vida. Las máquinas quieren, incluso el ser humano está ya queriendo y temiendo ser reemplazado por especies artificiales. Entonces yo pienso que hacia allá vamos, hacia lo que Virilio llama el drama, la separación de nuestro ser del cuerpo. Nos vamos a separar de la materia, vamos a como también Hegel lo intuyó. Entonces yo veo internet, las computadoras,
como un episodio muy primitivo de esa espiritualización hacia la que vamos. Pues muchas gracias, Heriberto, muchas gracias a todos. Seguimos a las 4 de la tarde. Seguimos a las